Hoy vamos a abordar un tema muy importante, al mismo tiempo desafiante, los 7 tipos de personas que no pueden ser salvadas según la Biblia, en el contexto de la fe cristiana. La salvación se entiende como el acto de Dios de rescatar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna a través de la fe en Jesucristo. A través de esta fe somos invitados a vivir una vida de comunión con Dios, recibiendo su perdón y la promesa de vida eterna. Sin embargo, la Biblia nos advierte que existen ciertos comportamientos y actitudes que pueden impedir que una persona alcance la salvación. Estas advertencias no son para desanimar, sino para alertarnos y guiarnos por el camino correcto hoy. Exploraremos 7 tipos de personas que, según la interpretación de las Escrituras, pueden estar en riesgo de no ser salvadas. Queremos ofrecer una reflexión profunda sobre cómo nuestras acciones y elecciones pueden afectar nuestro caminar espiritual. Y si estás interesado en profundizar tu conocimiento bíblico y deseas comprender mejor estas enseñanzas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo es fundamental para que continuemos trayendo contenido que edifica y transforma vidas. Vamos juntos a crecer en la fe y en el entendimiento de la palabra de Dios. 1. Aquellos que rechazan a Jesucristo. La Biblia es clara al afirmar que la salvación es posible solo a través de Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús declara: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Este versículo encapsula la esencia de la fe cristiana. ¿Qué es la creencia de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad? El rechazo de Jesús no se limita solo a la negación verbal o intelectual de su divinidad. Incluye también la negativa a aceptar y seguir sus enseñanzas. La fe cristiana exige una entrega total, donde la creencia en Jesús como el Hijo de Dios se traduce en acciones y una transformación de vida. Rechazar a Cristo, por lo tanto, es rechazar la propia esencia de la salvación que Él ofrece. Además, rechazar a Cristo implica no reconocer la necesidad de redención y no aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Esto es crucial porque, según la doctrina cristiana, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y necesitan un Salvador para ser reconciliados con Dios. Romanos 3:23 afirma: "Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Sin aceptar a Jesús como Salvador, ¿una persona permanece separada de Dios? Esta separación no es solo temporal, sino eterna. La vida eterna, que es prometida a los que creen, no está disponible para aquellos que rechazan a Jesús, en Juan 3:36. Está escrito: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él". Ejemplos bíblicos de rechazo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que rechazaron a Jesús y enfrentaron las consecuencias de esa elección. Uno de los casos más notables es el del joven rico, descrito en Mateo 19:16-22. Este joven buscó a Jesús para saber qué debía hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, diera a los pobres y lo siguiera, el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Rechazó el llamado de Jesús porque no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones materiales. Otro ejemplo es el de los fariseos y líderes religiosos que, a pesar de presenciar los milagros de Jesús y escuchar sus enseñanzas, se negaron a aceptar su divinidad. Estaban tan apegados a sus tradiciones y poder que no pudieron reconocer al Mesías prometido en sus propias escrituras. La puerta para la salvación. La salvación está disponible para todos, pero se necesita una respuesta activa de fe. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo". Este pasaje ilustra que la oferta de salvación es universal, pero cada individuo debe abrir la puerta de su corazón a Jesús. Por lo tanto, aquellos que rechazan a Jesucristo, ya sea por incredulidad, orgullo o apego a cosas terrenales, en realidad están cerrando la puerta a la única fuente de salvación. El llamado es para todos,
Pero la aceptación es una elección personal y esencial para la vida eterna. 2. Los incrédulos y escépticos. La incredulidad es una barrera significativa para la salvación. En Hebreos 11:6 está escrito: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo enfatiza la importancia de la fe como un requisito previo para cualquier relación significativa con Dios. La incredulidad puede manifestarse de varias maneras. Algunas personas simplemente dudan de la existencia de Dios, mientras que otras cuestionan la veracidad de la Biblia o la divinidad de Jesucristo. La fe cristiana se basa en la confianza en las verdades reveladas en las Escrituras, y la incredulidad mina esa confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Él. Las personas escépticas pueden presentar argumentos racionales y filosóficos contra la fe, pero la Biblia nos enseña que la verdadera fe va más allá de la razón humana. Involucra una confianza profunda en Dios y en sus propósitos, incluso cuando no podemos entender completamente. En Proverbios 3:5-6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La Biblia no solo describe la incredulidad como una falla en creer, sino también como un rechazo activo de la verdad de Dios. En Juan 3:18 leemos: el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad coloca a una persona en un estado de condenación porque rechaza la única provisión de Dios para la salvación. La incredulidad a menudo se asocia con la dureza de corazón. En Marcos 16:14, Jesús reprende a sus discípulos por su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Esta dureza de corazón puede impedir que una persona reconozca la obra de Dios en su vida y en el mundo que la rodea. Ejemplos bíblicos de incredulidad. La Biblia proporciona muchos ejemplos de personas que lucharon con la incredulidad. Un ejemplo notable es Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Tomás declaró que no creería hasta ver y tocar las heridas de Jesús. En Juan 20:27-29, Jesús se aparece a Tomás y lo invita a tocar sus heridas. Después de esta experiencia, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús entonces dijo: «¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y creyeron». Otro ejemplo es el pueblo de Israel durante el Éxodo. A pesar de presenciar milagros impresionantes, muchos israelitas permanecieron incrédulos y constantemente dudaron de la provisión de Dios. Su falta de fe resultó en 40 años de peregrinación en el desierto, según se describe en Hebreos 3:19. Así que vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. La necesidad de la fe. La fe es esencial no solo para agradar a Dios, sino también para recibir sus promesas. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: «Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La fe es un don de Dios y la única respuesta adecuada a su amor y gracia. Para aquellos que luchan con la incredulidad, la Biblia ofrece esperanza. En Marcos 9:24, un padre desesperado exclama: «Creo. Ayuda a mi incredulidad». Esta oración sincera demuestra que, incluso una fe vacilante puede ser un punto de partida para una relación más profunda con Dios. 3. Los blasfemos contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo se considera un pecado imperdonable, un tema que lleva un peso significativo en la teología cristiana. En Mateo 12:31-32, Jesús declara: «Por eso les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero».
Estas palabras de Jesús presentan una advertencia severa sobre la continua y deliberada rechazo de la obra del Espíritu Santo. Para entender plenamente la gravedad de este pecado, necesitamos analizar el contexto en que Jesús hizo esta declaración. En Mateo 12, Jesús realizaba milagros, incluyendo la curación de un hombre poseído por demonios, ciego y mudo. Los fariseos, viendo estos signos, atribuyeron el poder de Jesús a Belcebú, el príncipe de los demonios. En respuesta, Jesús explicó que atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo es una blasfemia imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un simple acto de incredulidad o duda, sino un rechazo deliberado y consciente del poder y la presencia de Dios. Es una actitud de corazón endurecido que ve la verdad de Dios, la reconoce como tal, y aún así la rechaza y la desprecia. Este pecado es imperdonable no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque la persona que lo comete se coloca fuera del alcance de la redención, negándose a aceptar la única fuente de perdón. La gravedad del pecado. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo reside en el hecho de que el Espíritu es el agente a través del cual Dios nos llama al arrepentimiento y nos convence del pecado. En Juan 16:8, Jesús explica que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien rechaza y blasfema contra el Espíritu, está rechazando el único medio por el cual puede ser llevado al arrepentimiento y, consecuentemente, a la salvación. Jesús distingue este pecado de otras formas de blasfemia, inclusive contra el mismo. Él afirma que hasta las palabras contra el Hijo del Hombre serán perdonadas. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será. Esta distinción destaca la función crucial del Espíritu Santo en la obra redentora de Dios. Al rechazar al Espíritu, una persona está rechazando el testimonio final de Dios sobre la verdad de Cristo. Ejemplos bíblicos y advertencias. La Biblia nos da ejemplos claros de individuos que cometieron actos de blasfemia contra el Espíritu Santo. Un ejemplo notable es el de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-11. Ellos mintieron al Espíritu Santo sobre el valor de la venta de una propiedad, y como resultado, ambos cayeron muertos instantáneamente. Este incidente sirve como una advertencia sobre la seriedad de engañar o tentar al Espíritu Santo. Otro ejemplo puede ser encontrado en los líderes religiosos de la época de Jesús, que vieron los milagros de Cristo y, aún así, atribuyeron esos actos al poder demoníaco. Este rechazo consciente y deliberado de las obras del Espíritu demuestra un corazón endurecido y una mente cerrada para la verdad de Dios. La puerta de la gracia. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, es importante recordar que Dios es lleno de gracia y misericordia. Él desea que todos lleguen al arrepentimiento. Para la mayoría de nosotros, que aún estamos buscando entender y seguir la voluntad de Dios, el peligro no reside en un único acto de duda o cuestionamiento, sino en un rechazo continuo y consciente del Espíritu. Si sientes que estás luchando con dudas o incertidumbres, no te rindas. Busca la ayuda de Dios en oración. Estudia la Biblia y envuélvete en una comunidad de fe que pueda apoyar tu jornada espiritual. El camino para la redención está siempre abierto para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón sincero y arrepentido. 4. Los hipócritas religiosos. La hipocresía religiosa es condenada vehementemente por Jesús. En Mateo 23:27-28, Él reprende a los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así son ustedes, por fuera parecen justos ante el pueblo, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Estas duras palabras revelan la gravedad de la hipocresía religiosa y su impacto negativo en la búsqueda de la salvación. La hipocresía religiosa implica practicar la fe de manera superficial e exterior, sin una verdadera transformación interior. Los hipócritas religiosos aparentan ser justos y devotos externamente, pero sus corazones están distantes de Dios.
Jesús frecuentemente condenaba a los fariseos y maestros de la ley por esta hipocresía, señalando que sus prácticas religiosas eran solo una fachada para encubrir la corrupción interna. Las consecuencias de la hipocresía. La hipocresía es particularmente peligrosa porque engaña tanto al propio hipócrita como a aquellos que lo observan. En Mateo 6:1, Jesús advierte: tengan cuidado de no practicar sus obras de justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán ninguna recompensa del Padre Celestial. La búsqueda de reconocimiento y aprobación de los hombres en lugar de una genuina devoción a Dios lleva a la pérdida de las verdaderas recompensas espirituales. Los hipócritas religiosos no solo engañan a los demás, sino que también se alejan de la verdadera comunión con Dios. En Isaías 29:13, Dios dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración que me rinden no es más que un mandato humano aprendido de memoria. La falta de sinceridad y autenticidad en la fe resulta en una adoración vacía y sin valor a los ojos de Dios. Ejemplos bíblicos de hipocresía. Un ejemplo notable de hipocresía religiosa es el de los fariseos en los evangelios. Eran conocidos por su rigurosa observancia de la ley, pero Jesús constantemente expuso su falta de sinceridad. En Lucas 18:10-14. Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano orando en el templo. El fariseo se jacta de su justicia y desprecia al publicano, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, clama por misericordia. Jesús afirma que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Otro ejemplo es el de Ananías y Safira en Hechos 5:1-11. Ellos vendieron una propiedad y pretendieron donar todo el valor a los apóstoles, pero retuvieron parte del dinero para sí, su intento de engañar a la comunidad y, por extensión, al Espíritu Santo. Resultó en su muerte inmediata. Este episodio ilustra la severidad con la que Dios trata la hipocresía dentro de la Iglesia. La necesidad de autenticidad. La verdadera fe cristiana exige una transformación interior que se refleje en acciones sinceras y justas. En Santiago 1:27 leemos: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La autenticidad en la fe se demuestra por el amor genuino al prójimo y la integridad moral. Jesús llama a todos los creyentes a una vida de autenticidad y humildad. En Mateo 23:12, Él declara: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera grandeza en el reino de Dios se alcanza a través de la humildad y el servicio sincero a los demás, no por la ostentación de una falsa piedad. 5. Los amorales y impenitentes. Las personas que viven deliberadamente en pecado, negándose a arrepentirse, están en peligro de perder la salvación. En 1 Corintios 6:9-10, Pablo escribe: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales pasivos o activos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este versículo señala claramente el peligro que representa la vida sin arrepentimiento y la persistencia en el pecado. Ser inmoral significa vivir sin consideración por los estándares éticos o morales establecidos por Dios. La impenitencia es la negativa a reconocer y confesar el pecado, rechazando el llamado al arrepentimiento. La Biblia enseña que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero también ofrece un camino de redención a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Las consecuencias de la vida en el pecado. Pablo advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios, enumerando una lista de comportamientos pecaminosos que incluyen la inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, robo, avaricia, alcoholismo, calumnia y estafa. Esta advertencia es un severo recordatorio de que vivir en pecado sin buscar el arrepentimiento resulta en la exclusión del reino de Dios. La vida sin arrepentimiento significa vivir en rebelión continua contra Dios,
En Gálatas 5:19-21, Pablo enumera las obras de la carne que incluyen muchos de los mismos pecados mencionados en 1 Corintios. Y concluye: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Persistir en el pecado es rechazar la transformación que el Espíritu Santo ofrece y alejarse de la gracia redentora de Dios. El llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte esencial del mensaje cristiano. Jesús comenzó su ministerio proclamando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4:17. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón, una vuelta completa hacia Dios y un alejamiento del pecado. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Aquellos que se niegan a arrepentirse demuestran un corazón endurecido y una resistencia al Espíritu Santo. En Hebreos 3:15 leemos: hoy, si oyen su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión. La impenitencia no solo impide el perdón de los pecados, sino que también endurece el corazón contra la voz de Dios. Ejemplos bíblicos de amorales y impenitentes. La Biblia ofrece ejemplos de individuos que vivieron de manera inmoral e impenitente. Un ejemplo notable es el de Esaú, que vendió su derecho de primogenitura por un plato de comida y no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Hebreos 12:16-17. Su falta de consideración por las bendiciones espirituales y su impenitencia resultaron en su exclusión. Otro ejemplo es el de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. A pesar de su remordimiento, Judas no buscó un verdadero arrepentimiento, sino que terminó quitándose la vida. Su traición y falta de arrepentimiento resultaron en su perdición eterna. La esperanza de la redención. A pesar de la severidad de la advertencia contra la impenitencia, la Biblia ofrece esperanza para todos los que se vuelven a Dios. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es siempre misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. 6. Los apóstatas. La apostasía o el abandono deliberado de la fe después de haberla aceptado es un grave peligro espiritual. Hebreos 6:4-6 advierte: es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que se hicieron partícipes del Espíritu Santo, que probaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra pública. Estas palabras solemnes nos alertan sobre la seriedad de abandonar la fe y las terribles consecuencias que eso puede acarrear. La apostasía se refiere al acto de renunciar a la fe cristiana y alejarse de Cristo después de haber experimentado la verdad del Evangelio. A lo largo de las Escrituras, vemos que esto no es solo un desvío temporal, sino un rechazo consciente y deliberado de la fe que una vez fue abrazada. Los apóstatas no son aquellos que simplemente luchan con dudas o pecados, sino aquellos que deciden firmemente abandonar su fe en Jesucristo. Las consecuencias de la apostasía. El autor de Hebreos describe la gravedad de la apostasía de manera clara y directa. Aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo y luego cayeron, se encuentran en una situación desesperada. La imposibilidad de renovación para el arrepentimiento es destacada, pues, al apostatar, estas personas estarían crucificando nuevamente al Hijo de Dios y exponiéndolo a la deshonra pública. Este pasaje enfatiza la profundidad de la traición involucrada en la apostasía. Aquellos que queden en esta condición no solo rechazan a Cristo, sino que también desprecian el sacrificio que Él hizo en la cruz. Tal actitud no puede ser tomada a la ligera. Y la advertencia es clara: la apostasía coloca a la persona en una posición de irremediabilidad espiritual. Ejemplos bíblicos de apostasía. La Biblia ofrece ejemplos de individuos que cayeron en la apostasía. Uno de los más notables es Judas Iscariote, quien, después de ser uno de los 12 discípulos de Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata.
aunque sintió remordimiento por sus acciones. No hubo arrepentimiento genuino y terminó quitándose la vida. Su traición y posterior desesperación ilustran la tragedia de la apostasía. Otro ejemplo es el de Dimas, mencionado en 2 Timoteo 4:10. Pablo lamenta, pues Dimas, amando este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Dimas, que antes era un colaborador de Pablo en el ministerio, eligió abandonar la fe y seguir los caminos del mundo. Su deserción sirve como un recordatorio de que, incluso aquellos que parecen firmes en la fe pueden caer si no guardan sus corazones. La gravedad de la advertencia. Hebreos 10:26-27 también alerta sobre los peligros de la apostasía si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego intenso que consumirá a los enemigos de Dios. La persistencia en el pecado deliberado después de conocer la verdad del Evangelio lleva a una expectativa de juicio severo. Esta advertencia debe servir como un fuerte incentivo para todos los creyentes a perseverar en la fe y evitar el camino de la apostasía, en lugar de abandonar la fe. Somos llamados a mantener nuestra confianza en Cristo y a buscar continuamente una relación más profunda con Él. El llamado a la perseverancia. Aunque la advertencia contra la apostasía es severa, la Biblia también ofrece aliento y esperanza. En Hebreos 3:14 leemos, pues hemos llegado a ser partícipes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, la perseverancia en la fe es esencial y Dios nos fortalece para continuar firmes hasta el fin. 7. Los orgullosos y autosuficientes. El orgullo y la autosuficiencia son barreras poderosas contra la salvación. En Santiago 4:6 leemos, Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Este versículo destaca la oposición de Dios al orgullo y la importancia de la humildad para recibir su gracia. Las personas que creen no necesitar a Dios o que confían exclusivamente en su propia justicia y fuerza se están alejando de la gracia divina. ¿Qué es orgullo y autosuficiencia? El orgullo es una actitud de superioridad y autosuficiencia, donde la persona se ve como independiente de Dios y de los demás. La autosuficiencia es la confianza excesiva en las propias habilidades y recursos, sin reconocer la dependencia de Dios. Ambas actitudes reflejan una falta de humildad y una negación de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Las consecuencias del orgullo y la autosuficiencia. Dios se opone al orgullo porque es una forma de idolatría, colocando la confianza en uno mismo por encima de Dios. En Proverbios 16 y 18 leemos, el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia a la caída. El orgullo lleva a la caída porque impide que la persona reconozca sus limitaciones y la necesidad de depender de Dios. La autosuficiencia también es peligrosa porque nos hace ignorar la provisión y la dirección divina. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, orgulloso y autosuficiente, oraba agradeciendo no ser como los demás hombres, mientras que el publicano, humilde, pedía misericordia a Dios por ser pecador. Jesús afirmó que el publicano fue justificado delante de Dios, no el fariseo, destacando la importancia de la humildad para la salvación. Ejemplos bíblicos de orgullo y autosuficiencia. La Biblia ofrece muchos ejemplos de individuos que cayeron debido al orgullo y la autosuficiencia. Un ejemplo es el rey Nabucodonosor, descrito en Daniel 4, se jactaba de su poder y grandeza, pero Dios lo humilló, haciendo que viviera como un animal hasta que reconociera la soberanía de Dios. Nabucodonosor finalmente declaró, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y tiene poder para humillar a los que andan con orgullo. Daniel 4:37. Otro ejemplo es el de Lucifer, que se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Su rebelión llevó a su caída, convirtiéndose en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Isaías 14:12 describe esta caída.
mostrando cómo el orgullo puede llevar a la destrucción y la separación de Dios. La necesidad de humildad. La Biblia constantemente enfatiza la necesidad de humildad para recibir la gracia de Dios. En Mateo 5:3, Jesús dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra total dependencia de Dios y nuestra incapacidad para alcanzar la salvación por nosotros mismos. En 1 Pedro 5:6 somos exhortados: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La humildad nos coloca en una posición de recibir la misericordia y la gracia de Dios. Reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de vivir una vida justa sin Él es el primer paso hacia la salvación. En Lucas 18:14. Jesús concluye la parábola del fariseo y el publicano diciendo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Aunque la Biblia describe estas categorías de personas que están en peligro espiritual, es importante recordar que el mensaje central del cristianismo es de esperanza y redención, a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Cualquier persona puede ser salva. La gracia de Dios es ofrecida a todos y su misericordia está disponible para aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero y arrepentido. El arrepentimiento es un elemento esencial para recibir la salvación. En Hechos 3:19, Pedro predica: «Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados». El arrepentimiento implica un cambio de corazón y mente, un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. No importa cuán lejos alguien se haya desviado, el arrepentimiento abre la puerta para la restauración y la renovación espiritual. Las advertencias bíblicas sobre los peligros espirituales deben llevarnos a la autoevaluación. En 2 Corintios 13:5, Pablo exhorta: «Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos». Este llamado a la introspección es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra caminata con Dios. Es una invitación para corregir nuestros caminos y alinearnos con los principios divinos. La búsqueda de una relación auténtica con Dios es fundamental para la vida cristiana. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Una relación genuina con Dios implica sinceridad, compromiso y una constante búsqueda de su presencia. Dios es fiel para perdonar y restaurar a aquellos que lo buscan de todo corazón. Dios siempre está listo para perdonar. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de perdón es un testimonio de la infinita misericordia de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y experimenten su gracia. Las advertencias sobre los peligros espirituales nos recuerdan la seriedad de nuestra caminata de fe, pero también nos orientan hacia la esperanza y la redención disponibles en Jesucristo. El mensaje del Evangelio es claro: no importa dónde estés o cuán distante te sientas de Dios, siempre hay un camino de regreso a través del arrepentimiento y la fe. Si deseas saber más sobre cómo cultivar una relación auténtica con Dios y vivir una vida llena de su gracia y misericordia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Juntos exploraremos las profundidades de la fe cristiana y buscaremos una vida de comunión con nuestro Creador.